Buenas tardes, de nueva cuenta a quienes nos acompañan en esta sesión del seminario Diálogos Municipalistas. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Jaime Villasana, quien nos estará exponiendo el tema que ustedes ven en pantalla, el administrador municipal en México, la teoría y la práctica. Para hacer la presentación correspondiente, me permito dar lectura a una muy breve semblanza de su actividad profesional. Es especialista en gobiernos locales vinculados a estos desde 1997. Es especialista en los temas siguientes: presupuesto basado en resultados, diseño e implementación de sistemas de evaluación de desempeño, diseño de herramientas para medir y evaluar capacidad institucional, el administrador municipal, entre otros temas. De 2002 a 2021 laboró en la Asociación Internacional de Administradores de Ciudades y Condados, IGMA, en la sección México-Latinoamérica, ocupando diversos cargos y ejecutando proyectos en múltiples temas con gobiernos locales y entidades internacionales como USAID, el Instituto Republicano Internacional, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, fundaciones de la sociedad abierta, entre otros. Actualmente colabora como consultor externo de IGMA México-Latinoamérica, así como con su sede central ubicada en Washington y en otras empresas de consultoría. Es miembro de la Red de Investigación en Gobiernos Locales Mexicanos, IGLOM, y cofundador e integrante del colectivo Simtra, Ciudadanos por Municipios Transparentes. Es aficionado al ciclismo gravel y por lo que también escribe y hace videos sobre el tema. Ha sido profesor en el Tecnológico de Monterrey, Campus Saltillo y Campus Ciudad de México. Posee el doctorado en Ciencias Políticas, la maestría en Administración Pública y la licenciatura en Mercadotecnia. Actualmente radica en Viena, por lo que por el cambio de horario insistimos en el agradecimiento a su desmañanada. Jaime, bienvenido. Adelante. Muchas gracias. Gracias, estimado Fidel. Pues un enorme agradecimiento, obviamente, a tu persona y al Colegio Nacional de Abogados Municipalistas. Y bueno, también, y un mayor agradecimiento a los que nos acompañan, algunos amigos, amigas ahora mismo están presentes, y también a los que no tenemos el gusto, bueno, pues agradecerles su tiempo por estar presentes. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas. Pues comencemos sin más aquí sobre este tema del administrador municipal, y como pueden ver ustedes aquí en la pantalla, pues voy a abordarlo desde dos ángulos, desde la teoría y desde la práctica. Ya con el buen Fidel estuvimos platicando ahí un acontecimiento que se dio en la práctica y que seguramente sobre la marcha iré andando en ese caso y en otros más. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la teoría, y voy a partir desde pues un contexto amplio, ¿no? Desde que tiene que ver con las formas en que se puede estructurar la operación municipal y las formas de gobiernos que podemos tener para que eso se dé, ¿no? Entonces, de entrada tenemos que hay formas de gobierno local en Norteamérica. Son las que pues yo he identificado a lo largo de estos años, y son las siguientes. Ustedes las pueden ver aquí en la pantalla. Tenemos la primera, consejo alcalde, que en Estados Unidos también se conoce como el strong mayor o el alcalde fuerte, ¿no? O sea, es el que dirige el gobierno y además es parte del consejo. Tenemos el ayuntamiento, que aplica solamente en el caso de México. Acuérdense que estamos hablando de Norteamérica, Estados Unidos, México y Canadá. Y que bueno, pues muchos de ustedes, algunos de ustedes conocen mucho mejor que yo el origen de esta forma de gobierno, el ayuntamiento, que viene pues heredado del sistema español. Tenemos también el consejo gerente, que es el tema que me voy a enfocar yo, donde pues un actor protagonista es el city manager, el otro es el consejo precisamente, y donde el alcalde pues es parte del mismo. Tenemos el gobierno de comisión, tenemos el gobierno de asamblea, que son gobiernos un poco de menor presencia en esta región del mundo, pero que están ahí
activos. Y tenemos finalmente la de propias de los grupos nativos. Y aquí me refiero a los casos que hay pues, en Guanajuato, algunos otros que empiezan a darse en el país, como en Sonora, y sin olvidar los que se dan en las reservas, en las reservaciones en Estados Unidos y Perdón, Canadá. Pues, perdón, pero si sí. estás cambiando, Jaime, las láminas, aquí al menos no se están cambiando. Ah, ok, a ver, pido una disculpa. No sé, ¿la ven ahí? Ay, ahora sí. Ok. Gracias. Entonces voy a dejarla así como está. Espero no sea por problema esto, porque ahí está. Creo que se ve mejor. ¿Listo? ¿Se ve? Sí, muy bien. Gracias, Jaime. Perfecto. Ok. Entonces continúo. Pido una disculpa por ello. Entonces tenemos que son estas las formas de gobierno local en Norteamérica, insisto, son 6. Y en todos ellos hay híbridos. Claro, se dan los casos puros. Tenemos el caso del ayuntamiento en México, ¿verdad? Por ejemplo, donde pues debido a la Constitución, pues pocos ajustes podemos hacerle, ¿no? En las constituciones nacionales, en las locales, perdón. Pero sin embargo, en nosotros sí hay híbridos. Por ejemplo, en la de consejo alcalde, pues hay administradores municipales. En el ayuntamiento también se da el administrador municipal en México, se ha dado, pues, y bueno, pues eso incrementaría, pues, de alguna manera las formas generales de gobierno, pero en sentido puro son estas 6. Bueno, ahora, la forma para estructurar la operación municipal, pues, o más bien vías también, se puede decir, hay dos, ¿no? De manera primera, o la primera es que el electo es responsable de decidir y operar el gobierno, que es lo que tenemos en la forma de gobierno del ayuntamiento, y también en la forma del alcalde fuerte, ¿ok? Y la otra manera es que el electo define la dirección, eh, manda y superviso, pero hay un equipo profesional responsable de operarlo, ¿no? Entonces, insisto, hay dos formas de estructurar el gobierno, la operación. En el electo, insisto, decide y opera, y aquí el asunto o la desventaja que tenemos es que se entrelaza lo político partidista con lo administrativo y lo técnico, y en la segunda forma, pues no necesariamente, o sea, lo existe todavía porque finalmente los electos no dejan de estar vinculados con el gobierno y tener un mando sobre ese equipo profesional responsable para el gobierno, pero está de una manera pues limitada o acotada, aunque claro, bueno, pues eso también puede cambiar dependiendo de las particularidades de cada gobierno que ha adoptado a esta figura o ha decidido optar por esta opción para operar el gobierno. Muy bien. Habiendo dicho eso, quiero entrar entonces al tema 2, a origen y actualidad del gerente de ciudad, también muy conocido como City Manager. Y bueno, entonces tenemos que pues su origen data de finales del siglo XIX, esto derivado de la revolución industrial en Europa y Norteamérica. Como saben, este gran movimiento dado pues, en la historia de la humanidad, ¿no? Una de las grandes etapas que se ha dado, pues trajo muchos beneficios, pero también muchísimos retos, ¿no? Sobre todo en las ciudades, donde crecían exponencialmente, aparecían pues, las industrias del momento, la migración de los áreas rurales hacia las ciudades, y pues eso generaba crecimientos, insisto, enormes y también desorganizados, pues muy similar a lo que llegamos a ver en México en los 60, 70 y 80, ¿no? Donde nuestras ciudades comenzaron a crecer enormemente. Y pues bueno, eso lo vieron muchas ciudades de Europa y Norteamérica a finales del siglo XIX. Y con este nuevo escenario, pues entonces se gesta un movimiento entre varios sectores de la población, el empresarial, el académico, naturalmente jugando un rol muy importante,
y evidentemente en el social, que exigían pues formas diferentes de operar al gobierno, ¿no? Y naturalmente una de las referencias era el sector privado, ¿no? Porque comenzaba a tomar forma, se veía cómo administraba, más bien su administración se profesionalizaba. Ese fue otro de los beneficios de la revolución industrial, ¿no? Donde la producción en algunas empresas se hacía pues de manera seriada, muy definida, y eso también les generaba problemas, y muchas empresas pues tenían que especializarse en cuanto a su administración. Incluso muchas empresas familiares pues dejaron de serlo, ¿no? Para contratar a profesionales precisamente para que administraran esas empresas. Entonces, pues todo eso tuvo un efecto naturalmente en los gobiernos locales principalmente, y, insisto, exigieron nuevas formas de gobierno, nuevas formas de operarlo. De manera que en algún momento dado surge esta figura del gerente de ciudad, y la primera sede o ciudad donde se da esto es en Staunton, Virginia, y se da en 1908, ¿verdad? Posteriormente, en 1912, en la ciudad de Sumter, Carolina del Norte, se adopta por primera vez la forma de gobierno consejo gerente, que es una de las formas que sigue manteniéndose y que acabo de explicar, ¿no? Y esto es importante porque esa adopción de forma de gobierno consejo gerente se dio a través de referéndum. De hecho, esta es una de las características principales para que se dé esta forma de gobierno, de que este modelo, pues esta forma, pues tenga el aval, ¿no? La votación de la ciudad o de la ciudadanía, ¿no? Para que pueda implementarse. Cuando tenemos la figura de administrador municipal, generalmente se trata de un cambio administrativo, operativo, organizacional en la estructura de gobierno, ¿ok? Pero no interviene la sociedad a manera de referéndum, alguna votación que se haga al respecto. Nosotros, otra diferencia muy importante, más adelante ahondaré sobre ahí. Entonces, de manera que en el tiempo se va expandiendo esta figura, y pues inició como administrador municipal, luego hizo gerente de ciudad, luego se hizo forma de gobierno, y pues en el mundo se comienza a adoptar en otras formas de gobierno existentes. Me brinco hasta 1992, en caso importante aquí con Chile, y lo traigo como referencia porque pues, Chile es un país latinoamericano. Es una de las críticas que siempre recibíamos cuando presentamos esta figura a principios de los 2000. No, bueno, es que la administración municipal se da solamente en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, en Nueva Zelanda, en países anglosajones, con otra cultura de administración, más pragmatismo, una política partidista limitada o muy limitada en sus gobiernos municipales, por tradición generalmente, ¿no? Aunque ahora en el mundo, debido a la polarización en Estados Unidos y otros países, la política partidista también está invadiendo ya a los gobiernos locales, lo cual es una pena, pero bueno, es parte de la evolución social. Entonces, el caso de Chile es importante, insisto, porque pues, se pega o se alinea un poquito más a las realidades mexicanas. Y bueno, en ese año Chile hace una reforma a su ley orgánica constitucional de municipalidades, la 19130 es el número de la ley, y señala ahí en esta ley que los gobiernos municipales podrán adoptar la figura de administrador municipal, ¿no? Y hoy en día más del 80% opera esta figura, ¿ok? Como figura, ¿ok? No como forma de gobierno. Ahí sigue actuando, es un modelo muy similar al ayuntamiento, al consejo municipal. Y es importante el año 1992 porque pues, Chile vive un momento de cambio profundo estructural a, que viene de la caída del dictador Augusto Pinochet. Entonces, que eso sucedió a finales de los 80, si no me equivoco, y entonces, principios de los 90, y entonces Chile, insisto, viene implementando una serie de transformaciones profundas en su administración pública, y una de estas a nivel local fue la adopción de esta figura. Okay. En 2003, en Perú, un vecino de Chile, pues también hace una reforma a su ley de municipalidades, algo que no tenemos en México y que pues es, digamos, la petición, el anhelo de muchos municipalistas.
Si está Rubén Fernández por ahí, pues cuando fue director de la MAC, si mal no recuerdo, la impulsó, o quizás estoy en un error, pero si está ahí Rubén, ahí me corregirás. Pero bueno, en Perú existe esta ley de municipalidades, en otros países también. Y bueno, en esta ley pues aplica la figura, o se cita la figura del gerente municipal, ¿verdad? Y bueno, otros casos es que esta figura sigue operando en Estados Unidos y Canadá en su forma de consejo gerente de manera híbrida y con otros nombres como administrador municipal o secretario general permanente operado en Australia, Chile, Perú, que ya lo cité, la India, Holanda, Japón, Bolivia y en todos ellos con diferentes atribuciones y nombres. Entonces, de manera híbrida. Actualmente no opera en México, ¿verdad? Lo que sí opera en México son las figuras de jefe de gabinete, por ejemplo, ¿no? Que algunos le llaman, o alcaldes le quieren llamar como un símil a un administrador municipal, pero la realidad es que no lo es y ahorita voy a contactar por qué es así. Bueno, entonces voy a retomar otra vez las dos formas básicas de la figura para dejar claro ahí algunas características principales que tienen, ¿ok? Y inicio con el gerente o el manager, ¿no? Bueno, una característica importante o un criterio importante es que forma parte de la forma de gobierno, lo cual cité previamente, del cabildo gerente, ¿verdad? Del council manager, y sin él no existiría pues esta forma de gobierno, porque pues el nombre de esta forma de gobierno es precisamente cabildo gerente. Si tú le quitas lo de gerente, pues nos vamos a la de cabildo alcalde, a la de strong mayor o alcalde fuerte, y es lo que tenemos, ¿no? Es nombrado por el consejo, no por el alcalde, es otra característica importante. Su cargo no está ligado a un periodo de gobierno, sino que su desempeño pues sino que está ligado a su desempeño, perdónenme, y esto pues puede durar años. Si el city manager o el gerente hace buen trabajo, pues va a durar años, ¿no? Y si no, pues lo van a correr tan pronto se den los primeros, pues no rápidamente, pero sí 2, 3, 4 errores y el alcalde junto con el consejo pues van a nombrar a otro, ¿no? De manera que tenemos muchos casos de gerentes que pues duran múltiples años. Aquí citando dos casos, el de Vancouver que se acaba de retirar después de 17 años, se retiró en febrero pasado, después de 17 años de serlo pues ya se retiró. Otro caso ahí, Winston-Salem, en la Carolina del Norte, también se retiró después de 17 años de ser city manager y de 32 años en el servicio público. Entonces, es un cargo independiente y con responsabilidades operativas y administrativas únicas dentro de la estructura gubernamental. Básicamente solo existe en Estados Unidos y en algunas ciudades de Canadá, pero mayormente en Estados Unidos. De manera que en este país, de 199 ciudades con población de más de 100,000 habitantes, 113 operan con esta forma de gobierno, ¿no? Entonces, de manera que tiene apoyo sólido, pues, o la mitad, pues, entre los gobiernos locales. Y otra característica también que olvidé citar, bueno, ya la comenté anteriormente, es que generalmente se adopta vía referéndum, ¿verdad? En México no puede implementarse porque, como ustedes saben, pues, la Constitución solo reconoce la forma de gobierno del ayuntamiento. Y para dar una ilustración de esta forma de gobierno, pues tenemos aquí el organigrama que está en El Paso, Texas, actualmente, al 2004, al día de hoy, y que esta forma de gobierno fue aprobada el 7 de febrero del 2004. O sea, este año, el pasado febrero, más bien, cumplió 20 años de ser adoptada esta forma de gobierno. Antes tenían la de alcalde fuerte y bueno, pues se genera un movimiento en estas ciudades que quieran adoptarlo, un movimiento social, político, ¿no? Académico, de empresarios, pues una mezcla, ¿no? De sectores impulsando por cambios en la ciudad, pudiendo ser eso una forma de gobierno. Entonces, por ejemplo, este año hay elecciones en Estados Unidos, ¿no? En noviembre, y muchas ciudades o estados aprovechan para para someter a votación múltiples iniciativas, las que ustedes se les ocurra, se ponen también a consideración de los ciudadanos
Y en algunos lugares es posible que haya también votación, ya sea para refrendar o para quitar formas de gobierno, ¿ok? Y eso pues, es un proceso muy interesante porque además de haber campaña para presidente o para senador o para diputado, representante, o ya sea federal o local, pues también, insisto, el ciudadano tiene que votar sobre otras iniciativas, insisto, pudiendo ser aquí otra su forma de gobierno en su comunidad, ¿no? Entonces, aquí en este organigrama ustedes pueden ver que, bueno, en la parte superior pues están los ciudadanos del Paso, naturalmente, son los que deciden pues cómo opera la ciudad. Luego está el Consejo de la Ciudad, es el máximo órgano de gobierno, y luego tenemos aquí el City Manager, ¿no? Que actualmente es un interino, se llama Cary Weston. Y luego tenemos aquí debajo del City Manager, si se fijan, al resto de las áreas o dependencias de la ciudad, ¿no? Y esta ubicación es muy importante, y lo vamos a ver más adelante en ejemplos, porque esto significa que el City Manager tiene pues mandato, jerarquía sobre el resto de las áreas municipales. Y unas muy importantes pues son administración de recursos humanos y la administración de los recursos financieros, ¿ok? Que son dos instrumentos muy relevantes para que un city manager y un administrador municipal también puedan pues llevar a la práctica pues su conocimiento, su talento, su experiencia, y se vea reflejado en buenos servicios hacia la ciudadanía, ¿verdad? Muy bien, entonces, habiendo explicado algunos criterios muy relevantes que tienen que darse en la forma gerente, ¿no? En la figura del gerente, perdón, pasemos ahora al administrador. Y aquí entonces tenemos que se trata de un asistente operativo dependiente del alcalde, ¿ok? Que si está debidamente implementado, será ratificado por el cabildo, ¿ok? En algunos casos en México hemos visto que, bueno, pues esto no se da, y la verdad que pues le ponen gerente o administrador municipal, pues no sé, más para algo mediático, atraer la atención o mandar un mensaje de algo que en realidad no está sucediendo, ¿verdad? Eso es muy común. Entonces, pero bueno, entonces digamos que una buena forma o los criterios mínimos que debe cumplir un administrador para que sea llamado como tal, pues uno es que sea un asistente operativo dependiente del alcalde, pero que esté ratificado por el cabildo, ¿no? El titular del cargo puede estar o no ligado a un periodo gubernamental, ¿ok? Algunos duran décadas en sus cargos. Los casos que se han dado en México pues han estado ligados al periodo gubernamental, lamentablemente. Ahorita voy a comentar algunos, insisto. Y pues este administrador tiene que rendir informes naturalmente al cabildo previo acuerdo al alcalde, porque acuérdense que su jefe es el alcalde, no el cabildo, ¿ok? En primera instancia es el alcalde y luego en segunda instancia es el cabildo, ¿no? Como máximo órgano de gobierno. Tiene una autonomía operativa limitada y, insisto otra vez, debe tener mando sobre dependencias municipales, de lo contrario es una figura de staff del alcalde o el presidente municipal. Esta figura del administrador, pues sí puede implementarse en México, lo permite la Constitución, ha ocurrido en dos ocasiones, en Tijuana y en Nabolato, ¿verdad? De manera, digamos, pura, ¿no? O recomendada, por decirlo de alguna manera. Y ustedes han sabido de múltiples otros casos que se han dado, pero como lo cité hace un minuto atrás o dos, pues tienen un nombre esas figuras que en realidad no merecen o no deberían de tener. Muy bien, entonces pasamos a ejemplos de esta figura del administrador. Ya comenté el gerente, el caso del Paso. Aquí les pido una disculpa si no se alcanza a ver muy bien. Voy a compartir esta presentación con Fidel para que me haga el favor de mandarla a quienes nos hacen el gusto de acompañarnos, a quienes nos hacen el favor de acompañarnos. Y entonces tenemos el caso de Antofagasta, Chile. Actualmente opera la figura del administrador municipal. Aquí está el alcalde. Si se fijan aquí en el organigrama, pues la figura del administrador municipal está o proviene del alcalde directamente, ¿ok? Y luego, después del administrador municipal, están todas las demás áreas, ¿no?
Y bueno, la ciudad de Antofagasta, la municipalidad tiene 300,000 habitantes, 320,000 habitantes, si no me equivoco, y está al norte de la ciudad de Santiago. Otro caso, tenemos aquí el gobierno autónomo municipal de San Ignacio de Velasco. Aquí en Bolivia le llaman secretario general. Y si se fijan, ocurre algo muy similar a lo que pasa en Chile en cuanto a la ubicación de esta figura, que le llaman secretario general en Bolivia, ¿no? Está el alcalde, está el secretario general, y debajo del secretario general están todas las dependencias: finanzas, infraestructura, desarrollo productivo rural, Secretaría de Desarrollo Humano, y luego también dependen de él, pues otras áreas administrativas, planeación, etcétera, y quedan fuera de su mandato, pues aquí otros, la unidad de transparencia, por ejemplo, y otra, la unidad de auditoría interna, supervisión de auditoría, etcétera, que son áreas que por su perfil, por su naturaleza, no las puede controlar un administrador, en este caso el secretario general, ¿no? Que deben de permanecer de manera independiente al secretario general o administrador, y que deben depender al alcalde o al cabildo según corresponda. ¿Ok? Traigo también el caso aquí de municipios en Japón, una estructura organizacional genérica. Pues tenemos acá en esta columna del lado izquierdo al alcalde, y, y luego tenemos aquí al vicealcalde, que en este caso fungiría como un pues administrador, y del cual competen pues muchas pues, muchísimas áreas o dependencias, ¿no? Asuntos generales, la oficina de impuestos, servicios comunitarios, comercio y turismo, agricultura, y pues temas muy similares a lo que se definen de manera administrativa en un organigrama en Chile, en Bolivia, en México, ¿no? Para que vean que en Japón no, el gobierno municipal no es tan distinto a lo que nosotros tenemos en Latinoamérica, ¿no? En resumen, pues no son lo mismo estas dos figuras. El gerente no es igual al administrador de ciudad o municipal. Ya di un listado de los criterios que deben de cumplir uno junto con el otro. Esto aun y cuando su posición en el organigrama sea la misma. Insisto, el gerente es parte de una forma de gobierno y el administrador no la es. ¿Ok? Él es una figura adscrita al alcalde, al presidente municipal, al regente o como le llame esa ciudad, y por lo tanto se debe en primera instancia a él, y también en segunda instancia, obviamente, al cabildo, al ayuntamiento, al consejo de la ciudad. Muy bien, pasemos entonces a la historia de esta figura en México, que es lo que hemos registrado en un documento digital, libro o publicación que publicamos el buen Octavio Chávez, director de IGMA México por muchos años, y que se retiró en 2021, y donde damos cuenta a detalle de todos estos casos que íbamos registrando pues desde IGMA, ¿no? En aquellos años. Entonces, la primera referencia que tenemos a esta figura de manera documentada, ¿no? Se da en 1994. Y en aquel entonces el grupo parlamentario del PAN en el Congreso de Nuevo León busca presentar una iniciativa de reforma a la ley municipal para introducir al administrador municipal. Pues esto no prospera, pero es interesante el tiempo en que se da. 1994, acuérdense, ocurren muchas cosas en el país. De entrada tenemos elecciones, asesinatos, elecciones presidenciales, un asesinato muy importante a nivel nacional. Es un momento de amplio, que tiene mucho impacto en la vida política y social del país. Y bueno, lo digo porque el contexto a veces es importante para que se generen este tipo de ideas o iniciativas, ¿no? Y entonces, bueno, en este caso, en Nuevo León se dio esta iniciativa, no prosperó, ya lo comenté. Después, en esa misma década, el PAN, que tiene un perfil pues, más empresarial, comienza a ganar muchos municipios, ¿ok?
en el país, y muchos de esos alcaldes vienen de la iniciativa privada. Lo comento porque en aquellos años me tocó trabajar para un alcalde precisamente que venía de la iniciativa privada. Entonces, ahí en Saltillo, y pues esto se dio de esa manera, ¿no? En Tijuana, en Juárez, en Puebla, en municipios, insisto, que tenían alcaldes con perfil empresarial, pues trataban de implementar estas figuras, ¿no? Que se asemejaban a la de un director general de una empresa y que es de donde se inspira, la verdad, un administrador municipal, ¿no? Entonces comienzan a crear puestos como coordinador de directores o coordinador de gabinete o jefe de gabinete, ¿no? De estos casos que se dan, pues solo Tijuana lo oficializa, ¿ok? Y el alcalde de Puebla, Gabriel Hinojosa, sugiere incorporar al administrador municipal, aunque pues no prospera. Entonces, insisto, hay movimiento, una nueva camada de alcaldes con perfil empresarial comienzan a llegar a las ciudades, y este tipo de ideas o figuras comienzan a darse también en el debate y a comenzar a implementarse en los gobiernos municipales. Pasa el tiempo y en septiembre del 2002, finalmente el Ayuntamiento de Tijuana aprueba la figura del administrador municipal, y es la primera vez que existe en México, funciona hasta el 1 de diciembre del 2004, y es eliminado por razones políticas, ¿sí? El alcalde que tomó posesión fue, curiosamente, un alcalde que tenía perfil empresarial, pero pues con otras ideas, vamos a decirlo así, y decide pues cortarle las alas a una figura que apenas llevaba poco más de 2 años incorporada y que naturalmente tenía poco tiempo, o era poco el tiempo para poder brindar resultados de una manera más contundente o tangible. Entonces, la figura apenas estaba, digamos, asentándose, tanto a nivel social como político, pero también a nivel organizacional, porque pues implementar una figura así es un cambio muy importante entre los directores, quienes siempre pues quieren tener línea directa, ¿no? Porque si no tenemos línea directa con el alcalde, se piensa que pues dejamos de ser importantes. Lo comento porque pues quienes hemos vivido o tenido la experiencia de trabajar en gobiernos municipales o estar cercanos a ellos, pues lo vemos, ¿no? Esos celos por el poder, por tener presencia ante el alcalde, pues son complicadas de navegar, y bueno, pues tienen también sus efectos en instrumentos o ideas o iniciativas, y en este caso la administración municipal no es la excepción. Muy bien, en septiembre del 2016 el Ayuntamiento de Texcoco aprueba la figura de gerente municipal, y aquí comenzamos entonces, o es el primer caso que nosotros estamos registrados, con el uso indebido o mal uso, ¿verdad? Para quienes pues somos aficionados, ¿no? O pugnamos por esta figura en su adopción pura, pues comienza el uso individuo de este nombre, ¿no? De gerente municipal o de administrador municipal. Es decir, se crea este cargo, pero no lo es, ¿no? En sentido puro, en sentido eh, concreto, sino que para el caso de Texcoco, pues solo hacía planeación, ¿verdad? Entonces, en lugar de, lo normal era que le llamaran director de planeación y pone los adjetivos que quieras como director de planeación, pero no, el alcalde decidió llamarle gerente municipal, sus motivos habrá tenido, y pues fue así, ¿no? En diciembre del 2007, perdón, el Ayuntamiento de Tijuana reinstala la figura de la administración municipal, obviamente a propósito porque el alcalde así lo sugirió, y también solo funciona un trienio. Voy a irme más rápido porque el tiempo se me está acabando y todavía me faltan láminas por abordar. En mayo del 2013 también se da algo importante, la Conferencia Nacional de Municipios de México, la CONAM, que aglutina las asociaciones municipales en ese entonces, y que hoy tristemente pues está muy debilitada, muy caída, pero bueno, ese es otro tema. Define en su agenda establecer un modelo similar al administrador de carrera o de la ciudad.
En febrero del 2014 se da el segundo caso de la administración municipal y esto sucede en Abulato, ¿ok? En el gobierno del 2014-2016 y aquí dentro de su creación se definen por primera vez reglas que le prohíben actividades políticas y no tener vínculos partidistas recientes. En el caso de Tijuana, en las dos ocasiones en que había dado, esta regla no se había incorporado, pero en Abolato ya se incorporó. Lamentablemente, pues la figura dejó de existir al término de este trienio. En enero de 2019, pues el Ayuntamiento de Guadalajara también aprueba la figura de gerente municipal, pero sucede algo como en Texcoco, no tiene jerarquía sobre dependencias municipales, es simplemente un staff del alcalde y en septiembre de 2021 pues dejó de existir con el cambio de gobierno. Por esas fechas también, en febrero del 2021, el Congreso del Estado de Chihuahua, eso es muy importante, aprobó una reforma a la ley municipal para incluir esta figura. Pero la cota solamente a municipios que tengan 100,000 habitantes o más. En estos 3 años ningún municipio ha adoptado esta figura, ¿ok? Pero al menos ya se subió al rango de la ley municipal como opción, no es mandatorio y eso es una muy buena decisión. Esta figura no debe de imponerse, debe de adoptarse por convicción. Y también en diciembre del 2021 tenemos el caso de Puebla, que aprueba la figura del gerente municipal, aunque sin jerarquía municipal, jerarquía con otras dependencias. Todavía existe en la actualidad. E insisto que estos son los hechos más destacados. En el libro, en ese documento que les comentaba, pues se dan muchísimos otros más. Uno muy comentado, pues es el caso del City Manager en la delegación Miguel Hidalgo, que se dio cuando Xóchitl Gálvez era jefa delegacional, se llamaba delegación, y tuvo a esta persona como city manager que pues, causó mucha polémica o fue muy mediático, al menos en la Ciudad de México y alrededores, ¿no? Entonces, pues tuvo ahí, insisto, eso le ayudó a la figura del city manager a popularizarse, pero no era un city manager tampoco. Entonces, ahí en esa delegación no se instrumentó como tal, cumpliendo con los criterios que comentaba, sino que tenía actividades acotadas, no dependía de él el tema de recursos humanos y de tesorería, que son dos temas muy importantes. Entonces, aquí estoy mostrando un organigrama genérico del gobierno municipal, ciudadanos, ayuntamiento, presidente municipal, y luego tenemos a las dependencias y naturalmente tenemos a la Secretaría del Ayuntamiento y Contralor. Ya si tú le quieres agregar administrador municipal, pues entre el presidente municipal y las dependencias, tú lo incluyes. Ahí lo puedes ver. Y que sería pues un organigrama muy similar al que tenemos en Chile, en Bolivia o en Perú y también en otras ciudades de Estados Unidos. La práctica en México, algunos casos que ya he comentado, perdón, pero que quiero ahondar un poquito más. Y además aclarando que no es un administrador municipal en México, sí no tiene mandato sobre todas las direcciones municipales, recursos humanos y tesorería, principalmente, y hay que exceptuar Contraloría y Secretaría del Ayuntamiento. Contraloría por cuestiones de auditoría y porque no puede depender del administrador municipal, que de hecho es uno de los vicios que tenemos hoy en día en México, ¿no? Porque el Contralor depende del alcalde y no directamente del ayuntamiento y bueno, ya sabemos que muchas contralorías dejan mucho que desear, ¿no? Y la Secretaría del Ayuntamiento, que pues él se encarga de otras cosas, de la gobernabilidad, ¿no? Y tampoco puede ser administrador municipal en México si es una persona adscrita a un partido político. Entonces, estos dos criterios son bien importantes o muy importantes, ¿no? Para que, insisto, tengamos una figura de manera pura en, como administrador municipal. Algunos casos, bueno, insisto, en la disculpa, no se alcanza muy bien, a ver muy bien, pero les recuerdo que compartiré esta presentación con el buen Fidel y estará disponible. Entonces, tenemos que la primera vez que se dio esta figura fue en Tijuana, ya lo comenté, en 2001-2004. Y aquí en el recuadro rojo ustedes pueden ver que se incrustó al administrador municipal, ¿ok? Y, y quedando por fuera, naturalmente, la Secretaría de Gobierno, como debe de ser, que tiene que ver con toda la gobernabilidad, insisto,
y quedando pues otras unidades aquí dentro del organigrama, fuera de su mandato, ¿no? Pero sí estaba todo lo demás: Secretaría de Desarrollo Económico, Desarrollo Humano, Administración y Finanzas, Seguridad Pública, Secretaría de Desarrollo Urbano, etc. Fue un caso que promovimos en su momento, ahí desde IGMA, LEG, si no me equivoco, Rubén lo debe conocer si es que está por aquí. Es de la mafia tijuanense, lo digo con mucho cariño, ¿verdad? De la mara tijuanense, porque se generó una camada de administradores municipales muy interesantes. Y bueno, Raúl y lo llevamos fue a Coahuila. De hecho, en aquel entonces el gobernador del estado, Enrique Martínez, lo llevó a Coahuila allá por el 2002, si no me equivoco, en un evento que organizó el gobierno de Coahuila y que ahí estuvimos. De hecho, en ese entonces el gobierno del estado llevó alcaldes a San Antonio para que conocieran pues, la figura y se fueran familiarizando. Desde IGMA también, en aquellos años y de esa primera década del 2000, llevamos también alcaldes de Sinaloa, si no me equivoco, ahí con el CODESIN, Consejo de Desarrollo Económico de Sinaloa, para que a California, a Texas, a Arizona principalmente, para que se familiarizaran y hubiera un poquito más de empape, pues, de lo que significa tener un gerente, un administrador municipal y de los beneficios que pudiera tener. Entonces, bueno, este es el organigrama, me desvié yo, discúlpenme, luego a veces le entra uno la nostalgia, que existió en Tijuana en el 2001-2004. Aquí tenemos el organigrama de Navolato, Sinaloa, en un caso donde IGMA ahí intervino directamente, brindó asistencia técnica y brindó también asesoría para elaborar el reglamento pues, interno, el reglamento de la Administración Pública Municipal. Y aquí es si se fijan, el organigrama es un poco más complicado, ¿no?, de interpretar, pero se los explico. Ciudadanía, Ayuntamiento, Presidente Municipal, y luego tenemos aquí al administrador municipal, ¿ok? Y todas las dependencias que dependían de él. La tesorería municipal, por supuesto, aquí estaba presente. Y luego tenemos administración, recursos humanos y luego todas las demás, ¿no? Es un caso que conocimos o que conocí de cerca también y ciertamente el administrador municipal pues vino a generar muchas tensiones al interior del gobierno, entre los directores con el administrador municipal, pues el desgaste operativo de mando natural que se da en todo gobierno. Si se da ese desgaste, estas peleas, esas pugnas internas ahora mismo en una forma tradicional de gobierno, imagínense cuando se quiere adoptar una figura como esta, ¿no? Entonces, pues aumenta mucho más. Insisto, los directores, los secretarios, pues quieren tener línea directa con el presidente municipal, ¿no? Y pues se dio mucha resistencia, pero bueno, creo que se aprendió muchísimo de esa experiencia. El caso es que el secretario del ayuntamiento pues estaba por su lado y aquí hay una, digamos, particularidad muy especial. La Secretaría Pública y Tránsito Municipal no se quedó bajo el mando del administrador municipal por cuestiones propias de Navolato, de esa zona, de la seguridad. Ustedes saben, es muy retadora en esa zona del país. Entonces se decidió que para que el administrador municipal tuviera, digamos, quitarle un poquito el peso de la seguridad pública y que tuviera más oportunidades de despegar, se le quitó, se le mandó a la Secretaría del Ayuntamiento, pero se le dejaron los dos instrumentos importantes para que pueda operar, ¿no?, que es el dinero, la gente y los recursos materiales. ¿Okay? Lamentablemente, pues este caso, con el cambio de gobierno, otra vez, pues desapareció. Ya saben que en México somos especialistas en eliminar ideas. Y lo digo no solo por la administración municipal, sino por muchas otras que se han dado en otros temas y que algunos de ustedes han promovido en todas sus carreras profesionales y que pues tienen un final poco afortunado y que es parte de los vicios que tenemos como país, ¿no? Desde mi opinión. Ok, pasamos ahora al caso del organigrama de Guadalajara. Aquí hablamos de
los dos casos que les presenté, Tijuana y Navolato, son figuras puras del administrador municipal, y estos casos que les presento son figuras de staff, nada más. Puro nombre tienen. Okay. El fondo no hay, o hay poco fondo. Entonces aquí tenemos en este organigrama al presidente municipal, quien, el alcalde en ese entonces, estamos hablando en agosto de 2019, creó la gerencia municipal, pues solamente como un área de staff, y también creó o mantuvo la jefatura de gabinete. Fíjense que aquí hubo una contradicción, ¿no? Porque, pues, un jefe de gabinete y un gerente municipal, pues, tienen el mismo, pues, en teoría tienen las mismas responsabilidades, ¿no? Pero bueno, es para que se vean de las contradicciones que se dieron aquí en este organigrama insisto, de Guadalajara. ¿Ok? Tenemos después, abril del 2024, pues con cambio de gobierno. En el 2021 eh, desaparecieron las gerencias municipales. El alcalde de ese entonces, aquí pueden ver, Pablo Lemus, en esa época, el 28 de febrero del 2021, pues desapareció las gerencias, ¿no? Y bueno, ahora sí que quienes viven en Guadalajara, no sé si la doctora Aimé vive todavía en Guadalajara, pero tendrá mucho más conocimiento de los detalles políticos y administrativos de la figura que se dio ahí en Guadalajara. Ahora, en sentido estricto sobre la administración municipal, pues no tiene mayor importancia porque pues, era una figura de staff, ¿no? Entonces, pues, pero bueno, ahí estaba el caso, ¿no? Tenemos también ahora el organigrama de Puebla. Ahora, actualmente, existe la figura del gerente municipal, pero si se fijan otra vez, pues es una figura de staff. Y recordemos que en un organigrama la ubicación de alguien importa, ¿verdad? Porque es el reflejo de lo que dice el reglamento orgánico municipal sobre cómo está estructurado el gobierno. Entonces, si el reglamento orgánico dice que pues, será escrito, será una persona de staff o ayudantía, etcétera, pues lo reflejas en el organigrama y si te fijas, pues será más que nada un asesor, ¿no? Un secretario técnico, o porque ni siquiera jefe de gabinete pudiera llegar, ¿no? Al menos, pero bueno, es cuestión de darle lectura al reglamento, pero bueno, en el caso de Puebla es una figura de staff y aquí lo vemos reflejado en el organigrama. Y pues todas las demás dependencias dependen directamente del presidente municipal. Muy bien, ya para terminar y cerrar en tiempo, pues algunas conclusiones rápidas, ¿no? Pues en su momento esta figura tuvo buenas perspectivas, pudiera decirlo, una época de oro, ¿no? Donde había mucho debates sobre su adopción. Estoy hablando entre el año 2009 al 2015, 2016, donde pues en las elecciones municipales salía el tema del administrador municipal. Un caso es León, estaba comentando con Fidel el caso que se dio en León. Más antes en Ramos Arizpe, en Coahuila, ya por el 2004, 2005, también en época electoral, algunos alcaldes proponían la figura de administrador municipal en sus plataformas político-electorales. Tatiana Cloutier también en su momento, cuando compitió por la alcaldía de San Pedro Garza García, hace unos 10 años, si no me equivoco, también propuso en su plataforma de gobierno incorporar al City Manager en San Pedro. Después llegó Mauricio Fernández y trató de hacer algo al respecto, pero fue una figura de administración municipal muy acotado, donde no tenía ni el dinero ni el recurso humano. Entonces estaba, insisto, limitado. Entonces había mucho movimiento, pues mucho debate, intentos, debate político, social, empresarial. Beatriz Paredes también en algunos eventos por ahí proponía o sugería, recomendaba la adopción de la figura, de esta figura. Entonces, era la época dorada, pues. Hoy en día ha dejado de estar en la discusión. Y bueno, pues es lo que hay, ¿no? Hay razones para ello, pero eso es otro tema. Atribuciones y funciones deben de quedar muy claras en el reglamento y el organigrama. Ya lo comentamos, el perfil tiene que estar muy bien definido en reglamento, un perfil técnico, perdón,
técnico, no político, partidista, porque si no lo vamos a contaminar y una vez que lo contaminas o nace así, ya no va a poder quitarle esa etiqueta, entonces tiene que ser técnico, ¿ok? Debe mandar y dirigir a casi todas las áreas del gobierno, excepto la Secretaría del Ayuntamiento y Contraloría, es algo que he comentado de manera reiterada. La figura es adaptable al contexto local, ¿ok? Pero debe mandar sobre tesorería y recursos humanos. Ya cité el caso de Nabolato, donde, bueno, se decidió quitarle el tema de seguridad pública por razones propias, pero debe tener esos instrumentos, tesorería y recursos humanos, porque pues, es con lo que mueves a un gobierno y con quienes puedes tener un impacto mayor en la hora de que esta figura se despliegue, ¿no? Muy recomendable que se dé a través de un proceso participativo y transparente para implementar la figura. En los últimos años, 25, 20 años, hemos tenido casos donde pues, el alcalde en turno electo quiere implementarla de golpe y sopetón, por decirlo de alguna manera, y muy arbitraria o autoritaria, y así no funcionan las cosas. Vas a crear mucho rechazo político, social, y además y sobre todo entre el mismo gobierno, en tu ayuntamiento, en tu cabildo, ¿ok? Entre las áreas dependencias. Entonces debes haber consenso, debe haber una etapa, un momento de sensibilización, porque mucha gente, el 99%, 99.9% de la gente vinculada a esos temas municipales operativa no conoce esta figura o tendrá a lo mejor una pequeña noción de ello, pero hay que explicarla bien, ¿no? Para que no haya malentendidos y sobre todo para que luego se despliegue como debe ser y no cometamos los errores pasados, ¿no? El ayuntamiento debe tener facultad para nombrarlo, eso le da mucho mayor legitimidad política, ¿ok? A propuesta del presidente municipal, naturalmente, y también debe tener facultad para removerlo, ¿ok? Eh, pues el rechazo de esta figura por la clase política es evidente. Tuvimos muchas pláticas con alcaldes electos y alcaldes en funciones y otras figuras políticas locales que en corto nos comentaban, mira, pues, ¿cómo bien tú a mí que implemente una figura que me va a quitar una intervención directa con los recursos humanos y con el dinero? Dice, a mí me suena lógico, o sea, nos llegaron a decir cosas similares, ¿no? Pues bueno, por más que le explicaba, decías, oye, alcalde, pero es que esto le va a ayudar, al contrario, le va a ayudar, le va a dar más tiempo a ustedes para que se dediquen a lo importante y deje de atender lo urgente. Eso lo va a hacer el administrador municipal. Usted va a seguir siendo el jefe, usted va a seguir al mando, usted lo va a supervisar, le va a decir por dónde hay que ir, etcétera. Pero, y el administrador municipal, insisto, le va a dar más tiempo a usted para que se placee, para que esté en campaña todo permanente, para que usted se enfoque, insisto, en lo importante, en la planeación, en el futuro de la ciudad, el municipio, en las relaciones con el gobierno del Estado, con el gobierno federal. Pero bueno, insisto, el tener o el dejar de mandar directamente sobre el recurso humano y los recursos materiales y obviamente las finanzas les da pavor, les da pánico y en muchos casos sabemos bien por qué quieren que sea así, ¿no? Lamentablemente, pues para acomodar personas, hacer cosas aquí, cosas allá, no necesariamente muy apegadas a la ley. Entonces, pues bueno, ese rechazo sigue existiendo, es muy amplio y la evidencia es muy clara, ¿no? La evidencia es que esta figura actualmente no hay una figura de administrador municipal puro o como debe ser en México. Y bueno, como cualquier otra figura, pues tiene ventajas y desventajas. No hace milagros, ¿no? Me acuerdo muy bien cuando los institutos municipales de planeación comenzaron a llegar a México con los casos de León y Juárez allá en los 90s y después a principios de los 2000, que se dio una ola ahí muy importante. Pues también le teníamos mucha fe a los institutos municipales de planeación, que son un buen instrumento, una buena herramienta, un buen mecanismo, siempre y cuando los apliquemos como debe de ser, ¿no? Y tenemos
en la historia, pues sin planes que han hecho su función, ¿ok? Y otros sin planes que pues, no han funcionado, ¿no? Por muchas razones. Bueno, pues con la nuestra municipal y otras ideas ha sido muy similar, ¿no? Pues México requiere urgentemente servidores públicos de confianza, ¿ok? De confianza, porque acuérdense que estamos servidores públicos también sindicalizados o de base, y esos se cuecen aparte, ¿no? Eh, pero los servidores públicos de confianza que sean profesionales, evidentemente, y con certeza laboral que les permita ir avanzando en base al mérito. ¿Cuántos casos tenemos de servidores públicos profesionales de primer nivel que conocemos personalmente, ustedes, yo, eh, que pues han dejado de estar en su cargo, han sido removidos por cuestiones políticas, ¿ok? Principalmente porque termina el gobierno y pues eso es una pena. Nos tropezamos con la misma piedra trienio tras trienio y lamentablemente pues nos genera lo que nos ha generado el momento. Entonces, dada la inviabilidad política y desinterés público que hay respecto a la administración municipal, aunque, insisto, de repente se da la discusión en alguna ciudad, en algún municipio, y bueno, crecen las esperanzas, pero en términos generales no hay un debate sobre esto. Entonces, dada la inviabilidad política y desinterés público respecto a la administración municipal, los gobiernos municipales y estatales pues deben al menos profesionalizar ciertos cargos, contralores, tesoreros, directores de área, etcétera. Algunos estados ya lo han hecho. Ustedes han de conocer el caso del Estado de México, ¿no? Donde pues certifican tesoreros y otros cargos y que son pasos en la dirección correcta, ¿no? Obviamente hay ahí algunos obstáculos y algunos vicios que hay que ir corrigiendo, pero es un primer paso y se ha mantenido sobre todo eso, ¿no? Otros estados también han hecho esfuerzos importantes. Lo comento esto porque pues sabemos que en México no hay un servicio civil de carrera serio, ¿ok? Debidamente estructurado. Tuvimos uno en México a nivel federal a principios del 2000, pero rápidamente fue desmantelado o debilitado. Insisto, esa es otra historia. Entonces, como no podemos tener una administración profesional o un servicio civil de carrera en la administración pública decente, pues al menos hagamos esfuerzos o enfoquémonos en profesionalizar ciertos cargos, ciertas dependencias, ciertas direcciones, que insisto, algunos estados han ido haciendo, ¿no? Y de no lograr lo anterior, desde mi punto de vista, pues seguiremos teniendo gobiernos mediocres, en su mayoría, ¿no? Y por consecuencia, pues también ciudades, estados y un país del mismo perfil, ¿no? Mediocre también. Entonces, no le pidamos peras al olmo cuando pues el olmo no lo regamos, no lo tratamos, no le ponemos fertilizantes, no lo cuidamos o no le cortamos algunas ramas que hay que cortarles o no le ponemos algunos injertos que hay que ponerles. Entonces, pues lo mismo sucede aquí en el tema de la administración pública municipal y su profesionalización a través de diferentes opciones, siendo una de ellas la del administrador municipal. Pues bueno, yo eso es lo que les quería presentar. Creo que estoy en tiempo, Fidel, y si no, pues ya me regañarás ahorita cuando retomes la palabra. Estoy a sus órdenes aquí en este correo electrónico o por X o en mi página web. Estoy, insisto, a sus órdenes. Y nuevamente, muchísimas gracias, Fidel, muchísimas gracias al colegio y muchísimas gracias principalmente a quienes estuvieron participando ahorita en esta conversación. Entonces, estoy a sus órdenes por si hay alguna pregunta o comentario. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Jaime. Siempre es un gusto escucharte, sobre todo porque son no solo reflexiones que has hecho desde la academia, sino también de tu vida profesional. Entonces eso enriquece mucho la perspectiva y la discusión. Entonces, si nuestros participantes tienen algún comentario que hacer, por favor, levanten la mano. Si no, yo sí quisiera, lo mencionaste muy rápido, Jaime, y de hecho nada más lo mencionaste como experiencias aisladas, pero creo que un asunto que valdría la pena ir poniendo sobre la mesa
es en la eventual implementación de la figura del administrador municipal, porque eh, 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 coincidiendo con tu diagnóstico final, yo quisiera ser un poco más optimista y pensar que, como los casos que comentamos al inicio, poco a poco la sociedad civil pueda empezar a plantear en diferentes zonas, en diferentes ciudades del país, la posibilidad de implementar esta figura. Eh, y que muchas de esas ciudades ya tienen Implan. Entonces, creo que también tendremos que estarnos planteando cuál es o cuál sería la relación, hablando de este equilibrio de poderes, entre este eh, cerebro en el que se han ido constituyendo los implanes en los municipios con el administrador, o incluso si pudieran ser los administradores municipales una especie de, lo voy a decir así como lo estoy pensando, probablemente no sea el término más correcto, pero una especie como de implan recargado o de un proceso evolutivo en donde el implan, que normalmente si te acercas a la discusión de la situación actual de los implanes, es muy común escuchar que a los implanes les hace falta dientes, que solo planean pero no ejecutan. Y la ejecución está en la figura del administrador. Entonces, no sé, y lo pongo sobre la mesa, si eventualmente el administrador municipal pudiera terminar siendo justamente en la evolución de los gobiernos municipales esta siguiente estancia o este siguiente estadio de los implanes, sobre todo que en muchas de las ciudades en donde se han implementado estas figuras han adquirido no solo legitimidad social, sino también un gran acervo de información para la toma de decisiones. No sé qué piensas al respecto, estimado Jaime. Sí, bueno, es muy provocadora la idea que pones, déjame decirte, y de mucho debate. Eh, sí, los implanes, lamentablemente son pocos los que han, creo yo, desde mi punto de vista, y los que conozco que han tenido una incidencia fundamental en el desarrollo de las ciudades. Y pongo el caso de León, donde tú vives, ¿no? Tú lo conoces mucho mejor que yo, estás ahí, has convivido con él. Está el caso de Puebla, que conozco mejor que el de León, y Ciudad Juárez, ¿no? Y hay otros por ahí que más o menos sacan la cabeza un poco, ¿no? Pero fíjate que tú comentaste ahí algo muy importante, que esos implantes no tienen dientes, ¿no? Habría que pensar qué tipo de dientes te estás haciendo referencia. Supongo que en el caso de desarrollo urbano, que apliquen la normatividad, que tengan injerencia de que, a ver, si el plan de largo plazo, de mediano plazo, no me lo están cumpliendo la administración en turno, pues yo tenga algún tipo de injerencia para corregir la plana, ¿no? Eh, o si desarrollo urbano está autorizando terrenos, perdón, zonas para desarrollarse que en el plan maestro de desarrollo urbano no está contemplada, pues el INPLAN puede intervenir y bloquear, meter una denuncia, un amparo, lo que sea. Supongo que por ahí vas, tú eres abogado, yo no lo soy, pero suena muy interesante eso. Ahora, vinculándolo, y bueno, si me lo preguntas a mí, yo sí estaría por darle figuras, perdóname, por darle dientes a los implanes. El problema es qué tantos dientes y a cuáles implanes, dado que algunos implanes tienen unas debilidades institucionales, la verdad, muy evidentes, ¿no? Pero sí, estoy contigo en ese tema de fortalecer aquellos implanes y darles un poquito más dientes, ¿no? Y luego, ¿por qué? Porque eso te lleva a la profesionalización pues de la planeación, a que se apliquen los planes temáticos, porque luego tenemos un malentendido sobre un implan o cómo debe ser un implan, y muchas veces lo ocultamos al desarrollo urbano, pero un implan es mucho más íntegro, al menos como yo lo entiendo, ¿no? Tiene que ver no solamente con el tema urbano, sino con el desarrollo social, el político, el desarrollo integral, pues, la planeación integral de una comunidad. Ahora, y ya si lo vinculamos con la administración municipal, yo creo ahí que, pues más que nada tienen que convivir. No, el administrador municipal no
pudiera ser el director del INPLAN, ni tampoco el INPLAN debiera estar bajo el mandato del administrador municipal. Es como yo lo veo, ok, así a bote pronto, ¿no? Yo lo dejaría en estas dos figuras conviviendo en un organigrama municipal, como el administrador municipal con sus dependencias, naturalmente, y luego el INPLAN, pues como un organismo, un mecanismo, digamos, casi paralelo al administrador municipal, donde ambos convivan y se interactúen, y donde evidentemente el administrador municipal tiene que respetar lo que ha hecho o ha definido el INPLAN, porque el INPLAN es el responsable de la planeación, con participación ciudadana, empresarial, social, ¿no? Entonces debe haber un vínculo y una conexión ahí extrema. Entonces son mis ideas, lo dejo ahí y prefiero darle ahora la palabra ahí a Aimé, que ha levantado la mano desde hace un rato. Ay, muchas gracias. Bueno, pues nos has hecho un recorrido que nos recuerda a todas estas figuras que queremos trasplantar de otros países, pero siempre como mochas, ¿no? Que eso es algo como muy triste. En cualquier hora área que toquemos, siempre acabamos adaptando mal y a medias, ¿no? Todos los casos que nos relataste o no están en el lugar del organigrama o no les dieron los recursos suficientes o algo falla, ¿no? Porque al implantar una figura nueva, pues hay que hacerlo en forma eso, integral, ¿no? Y aquí me lleva pues al tema del servicio civil de carrera, ¿no? Tú preguntabas, ¿qué pasa en Guadalajara? Tú mismo expusiste un caso donde los directores que tenía a su cargo, pues hay un rechazo y ahora sí que digamos hasta hay una especie de ataque, ¿no? Hasta que lo sacan, ¿no? Correcto. Si no está un servicio civil de carrera que trascienda los 3 años, además, o que sea fuera de lo político, pues sigue siendo el botín, sigue siendo la captura de los puestos que dice el profesor Merino, ¿no? Y toda la red. Entonces, claro, querer implantar una figura así, dices, querían hablar con el alcalde directamente, pues sí, pues porque eso es lo que los usos y costumbres aquí es, ¿no? ¿Quién les dio el empleo? Pues es el alcalde, ¿no? O a quién le van a rendir. Yo creo que es un problema de fondo que antes de volver a intentar esta figura en donde sea, pues deberíamos de tratar de solucionar, ¿no? Yo sí pienso mucho eso. Tuve oportunidad también de conocer un par de casos de Estados Unidos, el de Detroit, donde por cierto hubo un gran escándalo de corrupción municipal, que ese es mi segundo comentario, lo limpió el FBI supuestamente, y el de Charleston en Carolina del Norte, donde el alcalde tenía como 30 años ahí con todo su equipo, ¿no? Se me hizo algo muy espectacular. Pero entonces, ¿cómo separar lo político realmente de lo técnico, ¿no? Tú nos decías, y no sé si nos pudieras comentar un poquito más, sobre esto de la rendición de cuentas. Dices, el city manager rinde cuentas al consejo con el acuerdo del alcalde. ¿Cómo evitar que ahí haya una colusión, digamos, o una confusión? Si lo nombró el consejo, pero ese consejo, que sería aquí el cabildo, tiene mayoría el alcalde. Bueno, volvemos como a estos embrollos, si nos pudieras hablar. Y por último, pues un comentario un poco en relación a lo a lo que preguntabas del caso de Guadalajara y a mi propia pues experiencia como secretaria técnica del Sistema Anticorrupción de Jalisco, ¿no? Y creo que el perfil del city manager, además de ser pues un administrador, ¿no? Yo creo politólogo, abogado, no sé qué carrera, debe ser alguien muy discreto. Porque lo que pasa también es que por hacer una rendición de cuentas pública, empiezan a figurar en las notas como ciertos contralores o ciertos auditores superiores. Pero bueno, el auditor superior a lo mejor necesita un poco más de protagonismo. Pero en este caso de acá, la administración gubernamental tendría que ser discreto, porque si no el alcalde siente que le van a robar la nota. Esa es la verdad, o de cualquier secretario técnico, ¿no? La chamba ahora sí que se tiene que separar muy, muy bien, y a quien le toque hacer la chamba técnica nos tiene que gustar, y nos tiene que gustar estar fuera de foco, la verdad, o sea, no querer estar ahí como haciendo, no sé si es excesivo mi comentario, pero bueno, no sé qué opinas un poco al respecto, porque sí, claro, hay que rendir cuentas y nos tenemos que enterar qué hace este señor, pues que es importante, completamente de acuerdo en que tesorería y recursos financieros tienen que estar ahí, pues es lo que va a administrar, ¿no?
pues recursos, no el cauce político. Gracias. No, al contrario, Aime, que has puesto unos temas muy interesantes en la mesa. Comienzo sobre este último del tema de la discreción. Fíjate que allí en en IGMA México hicimos unos documentos, pues, sobre el perfil que debe tener el administrador municipal, el proceso que se debe seguir para adoptarlo y cómo debe operar el administrador municipal una vez que está en su cargo. IGMA en Washington ha generado muchísimos documentos también sobre el tema, sobre desde la ética, el comportamiento que debe tener ante la sociedad, ante los medios, ante la clase política. Entonces, sí, sin duda el tema de la discreción es fundamental. Como tú dices, los reflectores públicos políticos pues son para los electos, ¿no? Porque de eso viven ellos. Entonces, si llega una figura, una persona al cargo de city manager, que se ha dado en Estados Unidos o en México, pues que como dices tú, comienza a ser protagonista mediático, no, pues van a empezar, como dices tú, los celos, ¿no? Y ha habido casos en Estados Unidos donde pues el administrador municipal, el city manager en este caso, habla de más, comienza a meterse en estos temas mediáticos y la línea es bien delgado entre la política y la parte técnica. Es más, a veces ni se ve. Entonces, y es una de las recomendaciones que hace IGMA a sus asociados, porque recordemos que IGMA es una asociación de city managers, de gerentes de ciudades, de administradores públicos, y pues hace cursos y talleres y en su conferencia anual siempre genera este tipo de cursos o organiza cursos de muchos temas, pero uno de esos es el comportamiento que debe tener un administrador municipal, donde pues que no te creas más de lo que eres, pues, porque si llegas a hacerlo o pretendes serlo, pues esta carrera no es para ti, ¿verdad? Y le estás pegando a la figura. Entonces ha habido muchos casos en ese sentido. Y sí, la discreción es importante, crucial. Y luego, el tema de la colusión política entre el administrador municipal, el city manager, con la clase política, en este sí, con el alcalde o regidores, pues también es un riesgo que está latente, que siempre está ahí. Pues ha habido casos en Estados Unidos donde pues el administrador municipal junto con el alcalde son destituidos de sus cargos e incluso van a la cárcel algunos, ¿no? Y precisamente por ello, porque existen esos riesgos y al final de cuentas el administrador municipal es un ser humano, ¿verdad? Eh, puede caer en estas tentaciones. Pues IGMA tiene su código de ética. IGMA o la ciudad. Bueno, IGMA y la ciudad, los dos tienen sus códigos de ética, sus procedimientos de integridad o de sanciones, de reprimendas, etcétera, precisamente para que tan pronto vemos estos casos de colusión, ¿ok? De oscuridad, de malos tratos, etcétera, se activen los mecanismos, ya sean administrativos, políticos o incluso sociales, para que estos tipos de casos, pues los riesgos tiendan a disminuirse. Pero bueno, siempre van a estar ahí estos casos de colusión y finalmente, pues el alcalde, el administrador municipal pues, tiene ventajas y desventajas. Y además no es para todas las comunidades ni para todas las sociedades, porque hay unas que operan muy bien como están, con alcalde fuerte o en México con ayuntamiento. Entonces, ¿para qué le metes algo? ¿Para qué quieres ajustar algo que está funcionando bien? Luego lo vamos a desajustar y viene, se hace peor. Y el último comentario, Werner, te pido una paciencia, ahí voy, ya va a terminar. Entonces, el tema del servicio civil de carrera y administrador municipal. Si te entendí bien, Aime, el mensaje, quizá le estoy interpretando mal, el mensaje aquí es que no va a haber administrador municipal hasta que no haya servicio civil de carrera debido a la inestabilidad que hay en los directores, porque saben que se van, ¿no? Y pues, entonces no hay esa estabilidad, insisto, que hace que permita que una figura como esta u otro mecanismo también permee. Y bueno, es algo muy válido, precisamente por ese instituto laboral que tenemos, es que los directores o secretarios, como se llamen, pues juegan otros roles, ¿no? O quieren jugar otros roles para sobrevivir el cambio de gobierno,
y pues permanecer en la administración municipal de alguna manera, ya sea como directores o como regidores o como síndicos, y eso pues comienza a contaminar el ambiente para que ciertos mecanismos y figuras se den, como el administrador municipal. Entonces, sí, si hubiera un servicio civil de carrera en México o en algún municipio o algún estado, pues eso le daría más estabilidad a todo el ambiente laboral y permitiría que estas ideas tuvieran más potencial y más posibilidades de sobrevivir y de brindar resultados en el tiempo, precisamente por la estabilidad que hay entre el personal. Y es un reto. Ahora, si tú me dices, oye, es que nunca va a haber administrador municipal si no hay servicio civil de carrera, yo ahí sí ya no estaría de acuerdo. Yo creo que sí es posible que exista, ha existido, pero razones políticas se ha eliminado. Entonces, lo que tenemos aquí, y entramos a la parte de la política, y con eso termino, Werner, gracias por la paciencia, es que pues se requiere, cuando vas a implementar una figura, yo comentaba mucho es el consenso, es la sensibilización, el platicar con los partidos políticos, ¿no? Con el comité directivo municipal de un partido, del otro, etcétera. Obviamente va a haber resistencias políticas porque pues nunca van a querer que hagas algo pues que pudiera tender a hacer algo bueno, pero esa negociación política, ese consenso que como sociedad nos podemos dar para darle estabilidad o tener acuerdos en temas fundamentales como es la planeación que comentaba Fidel con el caso del Implan, ¿no? O el administrador municipal en su caso. Pero bueno, ahí lo dejo, mucho más que decir. Werner, perdón, Fidel, Werner, adelante, ahora sí, no sé quién vaya a tomar la palabra. Sí, hola, buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, muy bien, adelante, Werner. Gracias. Sí, un comentario referente también al tema del servicio civil. Eh, de mi experiencia, he estado asesorando a municipios de Centroamérica, Suramérica, ¿verdad? Y incluso el Caribe. Y también algunos de los municipios sí conciben leyes que regulan el tema de contratación, reclutamiento, promoción, incluso hasta despido, ¿verdad? Que es el tema del servicio civil. Eh, en el caso, por ejemplo, de estos países centroamericanos, consideran ya gerentes dentro de su estructura con leyes también que regulan precisamente eso, ¿verdad? Considero yo que como alternativa, más que el tema de la ley de servicio civil, es que esas legislaciones sean realmente aplicables, que sean realmente, que no solamente sean letra muerta, ¿verdad? Porque en muchos países sí se tiene gerente o manager, se tiene gerentes de servicios municipales, gerentes financieros y todas las dependencias, pero lamentablemente, a pesar de tener una ley de servicio civil, esa legislación no permite o garantiza la continuidad de estos servidores. A lo que le quiero llegar es que no existe garantía solamente con la ley de servicio civil, si es una ley de servicio civil demasiado endeble o demasiado permisiva, que dé garantía para que estos funcionarios puedan continuar en la administración municipal. Y creo que es el punto fundamental de la discusión, es garantizar las competencias, no solamente del gerente, ¿verdad? Sino totalmente las competencias de la administración debajo del gerente, que permita administrar de mejor manera los recursos, que permita tener capacidad y competencias, que permita generar carrera dentro de la administración municipal y que esto permita a su vez que el funcionario público se vaya profesionalizando y que esto permita generar mayor capacidad. Lamentablemente en nuestros países sucede que cada 3 años hay un reemplazo de competencia, hay un reemplazo de cabeza, digamos así, de gerente, ¿verdad? De áreas. Y volvemos a comenzar probablemente planes, volvemos a comenzar estrategias, volvemos a comenzar desde cero. Y ese es, creo yo, uno de los puntos fundamentales de garantizar que la administración municipal evolucione. Si nosotros podemos lograr con una ley de servicio civil que garantice que las competencias no se pierden cada 3 años, sino que se garantice que las competencias puedan mantenerse, una estabilidad técnica dentro de los municipios, se puede garantizar una continuidad en los proyectos y en los procesos de desarrollo de los territorios, más allá en sí de garantizar solamente, y en este caso, una persona que es el manager, ¿verdad? Sino más bien toda la capacidad técnica que genera o que se debe generar en la administración municipal, desde el manager hasta las demás dependencias que están por debajo, porque un ejemplo particular, en el caso de planificación urbana,
si ya tenemos una persona que tiene la experiencia, está capacitada, tiene la competencia para hacer eso y ponemos otra en otros 3 años, otros 4 años, lamentablemente toda la capacidad que se va a tener va a reducirse considerablemente. Entonces creo yo que un poco es el tema de garantizar que la ley de servicio civil que se implementen sean aplicables y sean fuertes en función de garantizar que esa capacidad técnica no desaparezca, ¿verdad? Cada cierto tiempo, cada renovación de gobierno. Gracias. Gracias, Werner, por tu intervención y un saludo hasta Centroamérica. Sí, Centroamérica también tiene casos de administradores municipales, de gerentes municipales. Conocí el caso de San José, Costa Rica, si no me equivoco. La capital tenía un director general y pues operaba más o menos como figura de administrador municipal. Entonces, en ese sentido, pues Centroamérica, en cuanto a la adopción de la figura, pues iba por delante de México, ¿no? Que tiene otros problemas, pues sí los tiene, ¿no? Pero en ese tema sí la figura ha tenido mayor presencia o tiene mayor presencia. Bueno, y volvemos a lo mismo que comentaba Aimé ahí con el caso del servicio civil de carrera. Sí, estoy de acuerdo con lo que comentas, pero al menos en el caso de México, no sé, Centroamérica, pues hemos tenido o tenemos leyes muy buenas del servicio civil de carrera, y de otros temas también, del servicio civil de carrera, pero que a la hora de la práctica, pues no dan más. En México, mejor Fidel, Aimé y otros presentes conocen más del tema seguramente, pero nuestro servicio civil de carrera a nivel federal iba muy bien cuando nació, con mucho apoyo político, porque las fuerzas políticas del entonces lo aprobaron. eh, Había consenso, se dio un debate enorme entre la comunidad de especialistas, académicos, etcétera. Estuvo el foro permanente del Servicio Profesional de Carrera, que el buen Eduardo Valdeón coordinó desde el INAFED por muchos años. Entonces, había nacido bien, dio sus primeros pasos debidamente, con una ley robusta, claro, mejorable como en todos lados, pero y comenzaba a gestarse. Y eso, en México somos un país centralista, sabemos de que tenemos muchas veces, tiene que venir de la federación y luego permear hacia los estados y los municipios. Entonces, ese visual de carrera que se dio a nivel federal o que nació a nivel federal fue permeando en los estados y en algunos municipios que incluso generaron sus propios reglamentos de servicio civil de carrera. eh, pero otra vez, los mismos impulsores de este tipo de mecanismos suelen ser quienes matan a la idea o le dan las primeras puntillas para que la idea, esa iniciativa, termine. Y pongo el caso muy rápido. En 2005, si no me equivoco, con el Servicio Civil de Carrera implementándose, tenía 2, 3 años a nivel federal implementándose el gobierno de Fox de una manera decente, razonable. Pues el mismo gobierno de Fox le dan los primeros palazos al modelo y comienza el desmoronamiento. Y me refiero al caso del INAFED. El caso del director del INAFED se cambia en ese entonces, 2005 si no me equivoco, y ese cargo de director del INAFED tenía que pasar por el concurso, como lo dictaba el Servicio Civil de Carrera. ¿Y qué pasó? Pues que el secretario de Gobernación de entonces se movió, presionó, convenció de alguna manera a quien tenía que convencer, modificaron la ley de Servicio Civil de Carrera para que ese cargo de INAFED pues continuar siendo de nombramiento y ya no de pues parte del Servicio Civil de Carrera. Y de ahí, no digo que fue la chispa que detonó todo, pero fue una de las chispas que le vino a dar traste con el Servicio Civil de Carrera en México, otras cuestiones políticos. Luego llegó el gobierno de Peña Nieto, el desmoronamiento siguió, y luego con este gobierno, pues bueno, ya no tenemos servicio de carrera más que en el papel. Pero bueno, es otro tema y les pido una disculpa porque me desvié del caso del administrador municipal, pero sí, ayudaría mucho tener un servicio de carrera en nuestros países, en nuestras regiones, porque como comenté, daría más estabilidad para que este tipo de ideas e iniciativas tuvieran más oportunidades de darse. Lo dejo ahí.
Muy bien, muchas gracias, Jaime. No sé si por parte de los presentes hubiera algún otro comentario sobre alguna pregunta sobre el tema que ha desahogado brillantemente nuestro ponente. Muchísimas Si, gracias. si no es el caso, pues les reitero nuestro agradecimiento, en primer lugar a ti, Jaime, por desvelarte, desmañanarte. No sé cuál haya sido la opción que hayas tomado, porque además estás justo a medianoche. Entonces, sea cual sea el caso, te lo agradecemos porque son que casi 3:30 de la mañana por allá. Entonces, muy agradecidos de este lado del Atlántico por tu participación. Y bueno, también a todos ustedes, los asistentes, les reitero nuestro agradecimiento a estas sesiones mensuales que está convocando el Colegio Nacional de Abogados Municipalistas. Y ya nada más para dar el cierre como es debido, me voy a permitir leer el reconocimiento que le estaremos haciendo llegar eh, eh, convenientemente a, a, a nuestro buen amigo Jaime. Oh. Nada más déjenme ver dónde quedó la Pues mientras presentación. lo buscas, agradecer nuevamente, Fidel, no hay ningún problema de la hora, es un gusto, además estoy acostumbrado, usualmente me tengo que levantar también a estas horas de la madrugada, pero lo hago con muchísimo gusto y estoy a sus órdenes y aquí estamos. Muchas gracias, Jaime. Bueno, pues te haré llegar de todas formas la versión electrónica del reconocimiento que me permitiré dar lectura. El Colegio Nacional de Abogados Municipalistas otorga el presente reconocimiento a Jaime Villasana Dávila por su destacada ponencia, el administrador municipal en la teoría y en la práctica, impartida en Diálogos Municipalistas, Seminario Interdisciplinario sobre Gobiernos Locales, Ciudad de México, 9 de abril de 2024, y firma su servidor. También aprovecho la oportunidad para eh, comentarles y extenderles la invitación para la sesión del mes de mayo. Esa la tendremos el próximo martes 21. El tema será el papel de los gobiernos municipales en las políticas de vivienda. Estará con nosotros el maestro Tulio Vázquez presentando la ponencia, y de parte del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas y del mío propio, les reitero mi agradecimiento y que les deseo unas muy buenas noches. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias, un abrazo, un saludo para todos.